Pues ojalá pudiéramos volver a poder disfrutar, aunque solamente fuera un segundo, de ella, de la gran Lola Flores. Bueno, no vamos a disfrutar de ella, pero sí de una persona que de ella tomó su nombre, porque ya les decía cuando eran muy pequeñitas a sus padres, yo quiero ser como ella. Yo quiero bailar como ella. Lola Eiffel, ¿qué tal? Muy bienvenida. Hola, encantada de Reyes, de que me hayas invitado. Bueno, no sé si llegaste a bailar como Lola, bueno, o con ese torbellino de colores. Yo creo que es inigualable. Estás en ello, ¿qué era lo que veías en ella para querer dedicarte a esto que ha sido tu gran pasión? Bueno, yo creo que el vestido de Faralae, que de pequeña tengo un mogollón de fotos en casa. Mis padres, de hecho, me llevaron a Madrid a hacerme fotos porque creo que estaba ahí como obsesionada. Y no he podido, no he llegado a bailar como ella ni a cantar como ella porque decían que todo lo hacía mal, pero realmente ahí está en la historia, ¿no? Bueno, en Estados Unidos la presentaban como no canta, no bailan, por no eso se la pierdan. Por eso lo digo. Le decían. Entonces yo creo que es un icono y será un icono siempre. Y yo de pequeñita, pues eso, era como te preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues yo Lola Flores. Yo quiero ser Lola Flores. Sí. Bueno, y ahí dijiste, pues el nombre por lo menos para mí. Bueno, eso ha sido más tarde. Tú eres Mar Espinilla García, eres de Valladolid, del barrio de La Rondilla, y ahí vives todavía. Y ahí vivo, y ahí me quedaré, yo creo. Ahí naciste ya y Sí. ahí sigues, es muy significativo. No tienes antecedentes de personas, de familiares que se hayan dedicado al baile, pero había algo que sentía que bullía dentro de tus venas. Oye, ¿cómo una niña del barrio de La Rondilla de Valladolid, bueno, pues cómo empieza a ver que tiene esa pasión, ese don? ¿Cómo empezaste a meterte en este mundo tan complicado? Por cierto, ya lo iremos contando. Pues la verdad es que, bueno, en mi casa siempre se ha escuchado muchísimo flamenco. Mi padre, o sea, yo creo que toda la parte cultural se la debo mucho a él, porque él es un apasionado del cine y un apasionado del flamenco. Entonces desde muy pequeñita nos íbamos a bares y él siempre cantaba con amigos. Tenía un tío que murió que también cantaba. Yo no le llegué a conocer, pero todo el mundo hablaba de que mi tío Paco cantaba súper bien. Mi abuela materna es merchera, o sea que también muy nómada. Entonces, bueno, pues yo creo que de ahí viene a lo mejor algún gen que no lo tenías aquí, que lo tenía ahí y de repente y luego eso, o sea, la sensación, yo me acuerdo de un bar en La Rondilla que se llamaba La Cabaña del Tío Tom, que los rondilleros a lo mejor se acuerdan, y tenía como una de estas máquinas que metías la moneda y tenía el disco, ¿no? Sí, el jukebox. El jukebox, sí, no me salía el nombre. Sí, sí. Y la verdad es que era como mi padre me llevaba allí, que estaba con sus amigos ahí cantando, pero de vez en cuando me metía la moneda y siempre me ponía Lola Flores. Entonces era como mi lugar, ¿no? Y no sé, yo creo que lo he tenido innato, desde siempre he sabido que lo que quería ser. Sí, pero fíjate que hasta que has llegado a este momento de tu trayectoria, no empezaste directamente o en una compañía o en algunos otros teatros. Fíjate que empezaste en el mundo de la gimnasia rítmica. Que bueno, quizá es lo que más cerca está de aquello que yo quiero hacer, o fue casualidad. De ahí pues no lo surgió. decidí yo, lo decidieron ellos. Bueno, claro. Fue mi padre y mi madre, fue una moneda al aire. Y aquí la Mauri, mi madre, pues fue la que ganó. Y entonces mi padre quería que hiciera flamenco, mi madre rítmica, y ganó mi madre. ¡Oh, qué curioso! Entonces fue así. Qué curioso, teniendo como tenías ya esa querencia, ¿no? Sí. Al espectáculo. Bueno, también somos, o sea, mis padres son gente humilde, son obreros y es verdad que ir a clases de flamenco en los años finales de los 70-80 era un presupuesto para una familia de clase normal. Y además sería, que quiero entender, sería difícil incluso de encontrar. Quiero decir, no es como bueno, estaba ahora, Rodolfo Otero, Ajá. estaba Mariemma, pero claro, eran clases como muy de un poder adquisitivo un poco más alto. Claro. Entonces, bueno, la rítmica estaba en el colegio, que yo estaba en el José María Gutiérrez del Castillo, que ahora se llama Entre Ríos, y ahí empecé y fue la verdad como muy rápido. O sea, la verdad es que tuve la gran suerte de tener una entrenadora que se llamaba Ana Nieto,
que se llama Ana Nieto, y que ella porque yo empecé tarde, empecé con 9 años, para la rítmica es empezar tarde. Eso es tarde, sí. Pero bueno, tuve la ¿Tú suerte tenías de despuntar. aptitudes para la rítmica? Sí. La flexibilidad y... Tenía tipazo. Tenía tipazo y luego sí, era muy flexible y sobre todo muy expresiva. Claro. Que ha sido como mi fuerte siempre. Pero yo creo que la gimnasia rítmica a ti te sirvió para decantar tu camino, ¿no? La gimnasia rítmica tiene su parte deportiva y luego tiene una parte de coreografía muy importante. Y ahí fue donde dijiste, bueno, yo creo que me quedo, no sé si con el agua o con el aceite, con una de las dos. ¿En qué punto decidiste separar esos mundos y ya decidir que, bueno, creo que hay una pasión que es esta, que es la libertad, que ahora hablaremos de la libertad en tu carrera, creo que es la palabra que te la define. Tú querías esa libertad, ¿no? Ese ser tan estricto, esa metodología estricta, ese mundo de la gimnasia que es muy sacrificada. ¿Cuándo empezaste a separarlo y cómo lo conseguiste? Bueno, sigo en contacto con la rítmica porque sigo trabajando con el Club Ritmo de León y así, pero... De hecho, has hecho coreografías después. Sí, sigo haciendo coreografías. Lo que pasa que es exactamente lo que tú dices, ¿no? La danza da una libertad que la rítmica no te la da porque tú tienes un código de puntuación y te tienes que, o sea, aunque tienes libertad de creación, pero luego tienes unos elementos obligatorios que tienes que meter y bueno, y luego el aparato que también muchas veces no te da tanta libertad como tú querrías, ¿no? Entonces yo empecé a dar clase tenía mi club de la Rondilla, que era donde yo entrenaba, que luego conseguí ser la entrenadora con Virginia Serna, que era mi compañera, y entonces durante años estuvimos las dos ahí mano a mano tirando del equipo, pero yo ya empecé a formarme en danza, ¿no? Porque lo que me daba cuenta era que al final la rítmica es una danza con aparatos y creo que es uno de los deportes más artísticos que hay, pero necesitaba como que las niñas lo sintieran de otra manera, que se emocionaran de otra manera, y de hecho esto de haber sido entrenadora nacional de rítmica me ha proporcionado el ahora aplicar la danza totalmente a la rítmica, y como conozco el deporte, pues lo puedo adaptar como muy fácil, ¿no? O sea, que tengo esa facilidad. Conoces las dos caras. Conozco las dos caras, entonces y las como que hago fusionar muy eso bien. Es. Entonces, claro, es como muy enriquecedor el poder aportar todo lo que he aprendido de la danza a las gimnastas. Y entonces eso se ve. Pero son muy diferentes, es una dicotomía enorme, ¿no? ¿Cómo trabajas, ¿no? Quiero decir, cuando haces tus montajes, que ahora veremos, con esa libertad y con esa plasticidad, que eso es una manera de crear, y luego, claro, monta pues, todos esos, no sé cómo se llaman, ejercicios, ¿no? Sí. Esos ejercicios para las gimnastas, donde efectivamente tienes que seguir unas técnicas, unos elementos. Eso es un poco complicado, Lola, un poco esquizofrénico. Bueno, tengo siempre... ¿Cómo lo fusiono? Sí. Pues tengo la gran suerte de trabajar con Ruth Fernández, que es la entrenadora del Club Ritmo, que ha sido diploma olímpico en Río 2012 con Carolina Rodríguez, que ha sido una de las grandes gimnastas españolas, y yo siempre todo lo que hago es bajo la dirección de Ruth. Entonces, yo me encargo de toda la parte de pasos rítmicos, de dar el carácter a la coreografía, y ella me va marcando un poco también dónde van colocadas esas dificultades, porque ella es la que está entrenando todos los días con las niñas y sabe perfectamente hasta dónde puede llegar a nivel de puntuación. Entonces, es un trabajo de las dos. Yo tengo más libertad cuando hacemos los ejercicios de manos libres, luego en los ejercicios de aparato, pues son solo las partes más rítmicas. ¿Hasta dónde puedes innovar? ¿Hasta dónde innovas y hasta dónde incluyes y fundes esa expresividad y esa libertad? Pues la verdad es que no lo sé. Muchas veces cuando termino de ver los ejercicios que he montado, digo, pero ¿cómo se me ha ocurrido a mí esto? O sea, no sé de dónde lo saco ni de dónde surge. Yo creo que surge desde el amor y desde la pasión que tengo por lo que hago. Pero muchas veces, eso me pasa muchas veces el ejercicio y digo, ¿esto lo he montado yo? Y me pasa con mis coreografías también, ¿eh? O sea que... Oye, cuando lo ves en el tapete,
a esas niñas que, por cierto, bueno, hacen un trabajo, son niñas jovencísimas, muy pequeñitas, con una disciplina, con una capacidad de sacrificio tremendo, cuando se lo ves a ellas y lo ves brillar, Hombre, y pues cuando ya puntúan y ya hacen medalla y dices, bueno, pues lo hemos conseguido. Pues la verdad es que es maravilloso, porque todo lo que tienes en la cabeza a nivel de creación, como ellas tienen esta preparación y tienen esta flexibilidad y tienen estas facultades, todo lo que tú te lo imaginas luego es todavía mejor, porque ellas lo Dan el claro, mil por mil. lo dan de una forma ya maravillosa. Entonces, pues no sé, es como súper gratificante y además cuando las vas viendo crecer es como, no sé, no sé, es como decir, bueno, pues el trabajo bien hecho, ¿no? Y el trabajo con mucho cariño, porque al final yo creo que lo acabas de decir tú, la rítmica es un deporte muy sacrificado y si no amas lo que haces es imposible mantenerte ahí. No, es muy, muy complicado, pero bueno, a mí me encanta verlas, me da una paz y me da una envidia también, porque las ves como que no les cuesta. Bueno, en fin, pues para eso se tienen esas aptitudes. Bueno, en tu vida hay un país que también ha sido determinante por muchos motivos. He podido comprobarlo preparando esta entrevista por muchos motivos, que es Francia. A Francia te fuiste en el año 2003. ¿Por qué te fuiste a Francia en el año 2003? Pues me fui por amor, porque me enamoré como una perra. El amor mueve muchísimas montañas, muchísimas. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí, me enamoré, pero al mismo tiempo, bueno, estaba también muy enamorada también de la ciudad. Entonces yo creo que, bueno, pues el destino muchas veces te pone cosas, te pone personas o te pone situaciones y bueno, fue todo como muy rodado. Que te ayuda a tejer tu vida. Sí. Son hilos que te pone la vida y dices, anda, ¿y por qué me han dado un hilo blanco? Pues claro, porque bueno, te voy a contar por qué. Hablábamos antes de lo de Lola y pues el Eiffel es por mi abuelo que no es porque te fueras a Francia. No, porque todo el mundo se piensa que era, además era muy gracioso porque todo el mundo decía Lola Eiffel, Lola por España, Eiffel por Francia. Y no tiene, bueno, Lola pues eso, nace desde que era muy pequeñita y luego Eiffel porque mi abuelo siempre, mis abuelos son exiliados de la posguerra y entonces vivieron en Francia y yo he pasado toda mi infancia en Francia, todos mis veranos me iba 3 meses y así. Y cuando mi abuelo siempre era como tenemos que ir a París juntos y él iba a París y me enseñaba vídeos de la Torre Eiffel y fotos de la Torre Eiffel, entonces era como, bueno, pues en homenaje a él y en homenaje que no llegué nunca a ir con él porque de hecho él se murió en el 2003, entonces en el 2002, perdón. Y entonces fue como, ¿Y bueno, fuiste pues después? y me fui justo después de ahí conocí bueno, pues al chico con el que estuve y luego ya ahí 11 años. No quiero preguntar, bueno, sí te lo voy a preguntar. Esa primera vez que fuiste a la Torre Eiffel, porque habrá sido la Torre Eiffel, claro. Sí, claro, muchas ¿Cómo veces. fue ese Bueno, de momento? hecho voy siempre. Siempre, hombre, no hay que perdérselo. Cuando llego a París, lo primero que hago es con mi maletón, me voy al Trocadero, la veo y ya empiezo mi viaje. Y ya sigues. Es Sí, tu tótem, es tu tótem familiar y personal y profesional, casi. Sí, no sé, yo creo que si hay otra vida o ha habido alguna vida así, yo creo que yo viví en París hace muchos años. Bueno, allí, no sé si te fuiste a hacer algo concreto, pero sí es verdad que ahí desarrollaste una labor muy importante que es la de este trabajo de coreografía, de baile y de danza adaptado y dirigido al mundo de la educación y la docencia, algo que para ti ha sido muy importante y de hecho, bueno, pues es una filosofía que te trajiste para España, que estás poniendo también en marcha y en práctica aquí y que tú defiendes a capa y espada. Es verdad que no, en las agendas académicas y escolares pues esto no está muy contemplado. Está muy contemplado en extraescolares, pero en los centros educativos no se ve. Algo que en Francia, tú nos has contado, que eso no es así. Allí sí que está bastante imbuido. ¿Cómo se desarrolla y por qué sería necesario o útil poder incluirlo en el sistema escolar en España, Lola? Claro, yo cuando llegué a Francia empecé con la rítmica, empecé con el fitness, también era entrenadora de fitness y por mediación entré en el equipo nacional de artística como coreógrafa y para los Juegos Olímpicos de Londres y entonces una compañera me dijo, oye, mira, voy a dejar este puesto y están buscando a gente y creo, te veo como muy cualificada y tal. Y no tenía ni idea, claro, porque aquí en España esto no existía. Y entonces ella me dijo, tienes que pasar un examen, así, a nivel como de la educación nacional y de la educación artística. Entonces pasé las pruebas y entonces era
me pareció increíble poder trabajar en horas lectivas con los profesores, en un proyecto pedagógico que se elegía a principio de año con todos con el director o la directora, y luego los profesores, había desde infantil, primaria y secundaria. Que tú planteabas la propuesta, digamos, la que llegaría a los centros. Sí. Entonces, es increíble. En cada sitio teníamos, o sea, yo proponía un proyecto y, por ejemplo, había un año que hicimos ¿por qué las estaciones de metro se llaman así en París? Entonces, cada niño o cada clase estudiaba la estación de metro. Entonces, claro, lo que permitía eso era que trabajamos en conjunto, los de danza con los de teatro, con los de artes plásticas y con los de música. Bueno, es que, claro, es que era no te lo podías creer. Claro, Ya entonces no era maravilloso porque, claro, la sensibilidad que tú das a un niño, porque, a ver, no todos vamos a ser ingenieros, ni todos queremos ser economistas, ¿no? Hay gente con una sensibilidad diferente, hay gente con una vena artística que yo creo que en España no se desarrolla, porque lo que queremos es mucho, en todos son países capitalistas, pero hay una sensibilidad hacia la cultura que los niños lo maman desde que son muy pequeñitos, porque en las escuelas están estas actividades y están en horas lectivas. ¿Trabajabas para edades? Desde infantil hasta segundo y secundaria. Y entonces cada clase tenía un proyecto, o sea, como cada primaria tenía un proyecto, secundaria tenía un proyecto, infantil tenía un proyecto, y yo iba a diferentes colegios. Y entonces lo que hacíamos era, pues yo trabajaba en danza, por ejemplo, yo qué sé, si era la estación de metro Víctor Hugo, pues yo tenía que desarrollar Víctor Hugo bailando y tenía que llevarles a la vida de Víctor Hugo, y luego el de música trabajaba sobre la época cuando nació Víctor Hugo, y los niños componían sobre la época de Víctor Hugo. Luego el escenario pues lo hacían en artes plásticas, y entonces hacían los escenarios que luego íbamos a tener en el teatro. Y entonces era un proyecto que se alargaba durante todo el año, porque al final del año los niños iban al teatro y tenían que representar todo lo que habían aprendido. Y entonces durante una semana iban a ensayar, aprendían cómo era la parte de los técnicos, cómo se montaba, las luces, y entonces se sentían realmente artistas. Entonces muchos niños y muchas niñas tenían eso como muy accesible, y cuando a los 12 años en Francia tienes la posibilidad de decir si me quiero ir por una vena más artística y así, pues yo recuerdo muchos niños y niñas que han dicho yo quiero bailar, o me quiero dedicar al teatro, o me quiero... Y entonces es una sensibilidad y un espíritu crítico, sobre todo, que aquí no existe. Los niños no lo tienen. O sea, yo tengo una hijada de 16 años francesa, y tengo mi sobrina, las adoro a las dos, pero es verdad que Luis tiene un bagaje intelectual y crítico muy adelantado para las edades que hay aquí, ¿no? O sea, una niña de 16 años, no, que tú hablas con ella aquí, no tiene ni el bagaje intelectual, ni social, ni artístico que tienen los niños en Francia. En ese desarrollo de todos esos proyectos educativos, también descubriste, o no sé si lo descubriste o se te ocurrió que podía ser así, ¿no? Estabas hablando del cómo hacer en teatro un personaje como Víctor Hugo, que no sea el personaje, que sea bailando, ¿no? Que sea bailando. Descubriste el teatro, la danza teatro, el hecho de sacar la danza a la calle. De ahí de Francia trajiste muchísimos conceptos muy interesantes que aquí desarrollaste. Por cierto, ¿por qué volviste con lo que tenías ahí? Pues bueno, porque es verdad que Francia te da muchísimas posibilidades y así, pero yo quería seguir bailando, y Francia te ayuda mucho, porque la cultura en el país es algo como muy importante, no como en España, a mi pesar. La cultura allí es un pilar y se defiende a nivel estatal, y el estatuto del artista es el mejor que hay, ¿no? Entre el de Bélgica y el de Francia son los más importantes y los que más protegen a los artistas. Y resulta que bueno, lo que necesitaba era seguir bailando, y es verdad que en Francia, en el momento que llegas a 40 años, como que ya lo que tienes que hacer es formar. Y yo me veía joven y me veía con ganas de seguir contando mis historias, y con todo lo que había aprendido, además. Entonces me pedí un año de excedencia para probar, con un espectáculo que hice aquí para el TAC, que se llama Ecdisis, con David Rayo, que es
uno de mis amigos desde que soy súper jovencita y que es la persona que me ha acompañado artísticamente, que es músico, compone, hace visual, o sea, mapping y está en todas mis producciones. Y bueno, pues hablando con él fue como, venga, pues quiero hacer esto, tengo esto escrito, vamos a hacerlo y lo presentamos en el TAC. Y luego no sé qué pasó, que al año siguiente dije, no vuelvo, y no volví. O sea, pero también porque tenía muchas ganas, tenía necesidad de familia. Fíjate que cuando me fui con 28 años fue como, me voy a la aventura, guay, pues yo creo que de los 28 a los 41, que fue cuando estuve, fue como, todo ahí como súper fuerte. Pero cuando a la crisis de los 40 fue como, quiero volver a casa y quiero estar cerquita de los míos. Y bueno, luego que estaba hasta las narices de hacer transporte, porque en París al final las distancias son tan largas que perdía un día a la semana en el transporte público. Y entonces me hice una lista ahí. Volviste a Valladolid, bueno, pues buscando esa calidad de vida que sí que tenemos y esa cercanía de la familia. Pero es muy significativo, fíjate, esa reflexión que haces de cómo se cuida la cultura y al artista en países como Francia, en otros lugares. Fíjate que yo quiero pensar que no es así en España. Si tú nos lo dices es porque así lo has vivido y lo has visto. Entonces, no sé qué es lo que haría falta por lo menos para iniciar, no te digo para cambiarlo al 100%, para iniciarlo, ¿no? Para intentar tener un poco más protegidos a todos los artistas, todas las personas que se dedican a este mundo. Pues lo primero, quitar autónomos. Así de claro, y de seco. Así de claro. No hay más. Quitar autónomos y luego que las administraciones públicas, cuando te contratan, avancen, porque tú avanzas. O sea, nosotros aquí en España, cuando yo estoy contratada en un teatro, yo tengo que adelantar todo ese dinero para llevarme a todo mi equipo al lugar donde vayamos a actuar y luego la administración pública te paga cuando le da la gana. Realmente tienen 32 días para pagarte, pero esos plazos no se cubren nunca. Entonces, lo que hace todo el rato el artista es hipotecar su vida para poder hacer lo que quiere y para poder vivir de esto, ¿no? O sea, es un suicidio. España es un suicidio, siendo artista es un suicidio. Porque claro, nosotros no tenemos unos ingresos como alguien que tiene un salario fijo. O sea, un mes te salen 4 vuelos y has podido ganar 3.000 euros y al mes siguiente no has ganado nada, pero tienes que seguir pagando. Y tienes que seguir adelantando para poderte llevar tu compañía a los sitios sin saber cuándo vas a cobrar. Entonces, creo que hay que hacer una reestructuración muy grande, sobre todo si hay una cuota de autónomos, hacer una cuota especial para los artistas, o siendo consciente de esto que estoy contando. Y creo que sí, ahí tienen que cambiar muchas cosas y luego tener un estatuto de artista realmente que proteja al artista, que estamos esperando todavía. Creo que se había trabajado algo y se había adelantado. Bueno, ya sí que ha habido avances, ¿no? en ese sentido, pero no son suficientes. Claro, todavía no llegan. O sea, sí que se está estudiando, sí que se están avanzando en cosas, pero todavía no llega. Entonces, es duro. Y es duro para los emergentes. Mira, el otro día, mañana me voy a una masterclass al Conservatorio de Burgos y hablando con una periodista me decía, hablando con Ana Laguna, que es una gran dama de la danza, me decía que qué les iba a contar del futuro a los niños estos que salen del conservatorio. Y me hizo la misma pregunta. Y le dije, que se vayan de España. Yo lo digo claramente. Pero eso es muy triste lo que nos estás contando. Y de hecho, sobre todo la danza, ¿eh? Nosotros hemos tenido oportunidad, yo personalmente, de charlar con los estudiantes, los alumnos de la Escuela de Danza del Conservatorio de Valladolid, que por cierto tienen un nivelazo, algunos son muy cercanos además a nosotros, tienen un nivelazo, y es verdad que todas sus experiencias, todo su futuro más próximo, siendo como son muy jovencitos, pasa por irse de España, que está muy bien como experiencia y ahí está también la oportunidad. Pero es una pena, ¿no? Que aquí no tengan, que no se van porque lo eligen, es que no tienen opción. No hay opción. No hay opción por eso, porque no hay no estamos protegidos y al final ahora mismo yo muchas veces digo, qué triste que ahora mismo puedes ser artista si tienes dinero. Porque si no, ¿cómo haces? ¿Sabes? Y la danza es una de las artes escénicas todavía menos protegida, ¿no? Creo que
Somos un 5% en cada teatro de a nivel de programación. A veces tienes la sensación de que se considera como un aspecto secundario en los espectáculos. Es decir, como bueno, pues hacemos teatro, hacemos musical, y hay un guión y bueno, y además pues se baila. Es que tienes yo creo un poco que... la sensación, cosa que tú has querido cambiar, porque has puesto en el primer plano de todos los puntos la danza y la expresión corporal y la expresión del cuerpo. Yo creo que porque se tiene todo el rato como el argumento este que me parece falso, que es el de... Es que la gente no entiende la danza. Pero si es que la danza lo que hace es emocionarte. No hace falta, en muchos momentos no hace falta entenderla, ¿no? Si haces danza-teatro es mucho más fácil entenderla porque siempre tiene una historia y así, pero la danza contemporánea o el flamenco, vamos a ver, o sea, tú ves bailar a Farruquito o ves bailar a Estela Sanz, ¿no? O a Estelita Nieto, que son de aquí de casa. O a Michael Jackson. O a Michael Jackson, como hablábamos. Cuando bailaba. Y te emocionaba, te gustaba, y ¿cómo que a la gente no le gusta? Yo creo que la gente en el momento que va... Y es acostumbrar también a la sociedad a que vea otras cosas, ¿no? Y creo que la danza te hace también abrir un poco la mente porque te hace averiguar y sentir de otra manera sin la palabra, en muchos casos. De hecho, ese es un poco el punto de partida de la filosofía de espectáculos que has montado, ¿no? De danza-teatro, ¿no? De hacer teatro con la danza, con tu cuerpo, con tu expresión corporal. Bueno, pues son espectáculos, me ha encantado ver el de La Fábrica, con un piano de fondo precioso. Con Olaya Hernando. Precioso, precioso, en el que, claro, yo lo he visto porque digo, esto es muy complicado. Cuando te lo escuché, digo, tengo que verlo. Digo, ¿cómo se puede hacer? Es muy complicado. Y bueno, pues se consigue y se puede hacer llegar. Ese momento en el que llevas la danza al arte, ¿no? Te hemos visto entre toda esa obra de Chillida maravillosa que llegó al Museo de Escultura de Valladolid, y ahí estabas tú, dándole forma con tu cuerpo a las obras. Lo vamos a poder ver, ya nos lo van a poner. Pero claro, es un concepto que es verdad que es difícil de comprender, y para eso hace falta ese espíritu crítico al que te referías. Claro, el de La Fábrica, que es el espectáculo que estás diciendo, que es con Olaya Hernando, una gran pianista de aquí, la verdad es que ya hizo la composición musical, es toda propia de ella, fue increíble, original, y está basado en el acontecimiento histórico del 11 de marzo de 1911, cuando aquella fábrica de mujeres ardió, en la cual murieron 166 mujeres. Que es el origen de esta celebración, claro, del 8 porque de marzo. El humo que salió era morado de aquellas camisas, porque era el tinte que utilizaban, y entonces, bueno, eso creó también una gran revolución a nivel de los derechos que tenemos las mujeres ahora mismo, que se lo debemos a ellas, ¿no? Entonces, eso es la danza-teatro, ¿no? El buscar una historia y el llevarla a escena, y que la gente, sin que yo diga palabra, que en algunos momentos sí que utilizo el texto, pero sí que puedan saber lo que estamos contando y se metan directamente en la historia sin que haya ni una letra, ni haya... ¿Sabes? Que el cuerpo hable, que la música hable, que la fusión entre las dos, por ejemplo en el caso con Olaya, hable, porque también interaccionamos las dos con esa máquina de coser, que es como la máquina de coser es la similitud del piano. Entonces, bueno, es una creación. En este espectáculo hay música, y es verdad que hay una historia que tiene una emoción que te ayuda. ¿Cómo creas danza entre obras de arte de piedra, Lola? Ahí sí que me has pillado, ¿eh? Sí que no digo, ostras, esto es un concepto Pues muchas complicado. horas de ensayo y mucho estudio. O sea, yo antes de empezar a bailar, estudio mucho antes. Me encanta, o sea, por ejemplo, la obra de Chillida, ya trabajé con el Museo de Escultura antes, tenía que dar un taller, me fui al Chillida Leku, estuve en un seminario en San Sebastián empapándome de mogollón de artistas que habían estado con Chillida y habían trabajado con él, conocí a la gente que lleva, la directora y toda la coordinadora cultural que lleva Chillida Leku, y entonces, leer y ver un mogollón de entrevistas y cómo contaba él sus obras, y entonces, porque por ejemplo Chillida lo que cuenta es, la obra no es la que vemos, sino la que falta. Entonces yo era eso, yo era lo que faltaba, me metía dentro de la obra para hacer realmente la obra. Porque como él decía, esto que ves no es la obra, sino es
el rellenar los huecos. Le ponías polvo al aire para que Eso se es. viera lo que no se ve. Entonces Eso era lo estuve que hacías. muchas horas ensayando en el Museo de Escultura con las obras y buscando fascinante. cómo iba a encajarme ahí. Fue maravilloso. Sí. Fue fascinante. Yo te veía y digo, o sea, entiendo lo que quiere hacer, pero es tan difícil lo que está haciendo que es muy difícil conseguirlo, muy complicado. Pues y así lo has hecho con Chillida, lo has hecho también con otros... Con Luisa Roldán. Efectivamente, con la Roldana, que la tuvimos aquí también en Valladolid. Y con Alberto Peral en el Museo de Patio Herreriano, que fue maravilloso también ese trabajo, que ahí hice realmente una performance de 20 minutos con todas las obras, que fue maravilloso. Y ahí también me encontré a Alberto Peral, investigué muchísimo sobre su obra. Antes de empezar a bailar, estudio mucho, muchísimo. La clave. Porque creo que si no estudio, el personaje no entra en mí y yo no puedo contar. No sería sincero ni honesto ponerme ante un público sin saber quién soy en ese momento, ¿no? Te voy a plantear dos reflexiones para ir terminando tranquilamente, que luego me dicen que es que me paso de tiempo, pero bueno. La primera, cuando yo he tenido oportunidad de hablar con otros coreógrafos, con otros bailarines, y me hablan de sacrificio, esfuerzo, intensidad, disciplina, mucha disciplina. Estoy segura de que tú también la tienes, pero de tu boca pocas veces salen esas palabras. De tu boca sale la palabra libertad, expresión, emoción. Ese es tu mantra y esa es tu manera de vivir y de sentir la danza. ¿Por qué, Lola? Pues porque yo creo que si te dedicas a esto, es un poco lo que decía antes, ¿no? Es un suicidio artístico total. Y yo creo que para dedicarte a esto tienes que vivirlo desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas. Y para mí lo que me hace levantarme por la mañana es esto, ¿no? Es mi pasión, es crear y es mi libertad de vida. Entonces, sí, hay mucho sacrificio, hay muchos dolores, porque cuando vas pasando años tienes dolores, pero al final todo queda como en un segundo plano cuando estás ahí. Tienes la capacidad de ser libre. Claro, es la capacidad de ser libre y porque al final el poder crear es libertad, ¿no? Luego te censuran, pero yo creo. ¿En serio? ¿Te han censurado alguna vez? ¿Te han censurado alguna vez? Sí, unas cuantas. Pues, ¿allí o aquí? Aquí. Allí no, nunca. Allí no, nunca. No. Pero bueno, es porque al final también la danza que hago, dentro de esta libertad, está el poder hablar de lo que yo quiero y de lo que me mueve, ¿no? Y para mí el feminismo, la memoria histórica, es algo muy importante. La diversidad. Entonces, en mis espectáculos he hecho el poder de ser Thelma y Luis, ¿no? Escuecen un poquito a veces. Claro, escuecen, pero bueno, es que creo que el arte también bueno, todo es política desde que nos levantamos por la mañana, pero creo que el arte, para mí el artista se tiene que mojar. Es mi opinión. Luego cada uno es libre. Bueno, el arte es política. Claro, volvemos que no, pero volvemos otra vez a la libertad, ¿no? Cada uno es libre de decidir lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Mi arte es reivindicativo y por ejemplo, la visibilización de las mujeres de la historia que se han dejado tan de lado, para mí el arte me hace que la recordemos, ¿no? O sea, tengo una compañía de danza teatro amateur con mujeres que amo. Sí, correcto. Entre 18 y 62 Qué valientes años, son, las he visto y son valientes, ¿eh? Son me he planteado, yo sería capaz de hacer lo que ahora mismo hacen estas mujeres. Pues claro que sí. Con todos estos complejos que nos meten, no tienes edad, ya no eres una chiquilla, no tal. Y yo las veo, te he visto trabajar con ellas. Sí. Y he dicho... Y ellas están ahora mismo haciendo espérate un trabajo... que no me apunte. Espérate. Pues abro casting. Están haciendo WOM 27, que es una recuperación de las mujeres de la generación del 27 femenina, que conocemos muy poquitas, porque conoces... Las sin sombrero. Claro, las sin sombrero. Conocemos a Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Alberti, pero ¿cuántas mujeres conocemos de la generación del 27? ¿No? Que tenemos a nuestra Rosa Chacel ahí. Correcto. Entonces, ellas hacen, pues eso, estoy ahí, me explayo mucho con ellas, lo disfrutamos mucho. Pues Lola, fíjate, yo con ese llamamiento a la libertad que está en uno mismo, la libertad está dentro de uno mismo, es algo que yo tengo muy claro, incluso aunque vaya a haber consecuencias muy inmediatas, la libertad hasta el último segundo está dentro de nosotros y yo creo que poder ejercerla es un privilegio y un honor. Y que des ejemplo de ello
bueno, creo que hace falta también en este mundo. Muchísimas gracias por Muchísimas haber gracias. estado conmigo en este Café Pendiente, por cierto, de estreno, porque Me encanta vuestro plato. Un sofá maravilloso, muchas gracias compañeros, estamos aquí de verdad como dos divas casi Sí. en este precioso sofá, con un final que como siempre tiene una firma, que la estamos viendo allí, esa Torre Eiffel y esa Lola maravillosa, ahí la tenemos, para ponerle solamente punto y seguido, porque tenemos mucho que hacer, mucho que bailar y mucho que reivindicar. Gracias Lola por haber estado conmigo. De verdad. Y a todos ustedes, gracias también. Nos quedan muchísimos personajes nuevos. ¿Qué temporada estamos preparando para este Café Pendiente? Así que no dejen de acompañarme todos los miércoles. Hasta el próximo.